Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más fascinantes del siglo XX. Vamos a hablar del enigma del cronovisor. Y la pregunta que lo arranca todo, la que está en el centro de esta historia, es de las que te dejan pensando, ¿eh? ¿Pudo el Vaticano de verdad espiar el pasado? Pues bien, de eso va esta historia. De una máquina que supuestamente lo hizo posible. Un aparato increíble conocido como el cronovisor. Vale, ¿y de dónde sale una afirmación tan descomunal? Para entenderlo, hay que ponerle cara y nombre al hombre que, según se dice, reveló todo el secreto. Hablamos del padre Marcelo Pellegrino Ernetti, un sacerdote benedictino, un hombre de ciencia y fe. Fue él quien soltó la bomba, sacó a la luz la existencia de esta máquina. Y ojo, no solo dijo que era real, sino que aseguró que él mismo la había utilizado. Casi nada. Y lo más curioso es la fecha que da para su construcción. Los años 50, plena mitad del siglo XX, ¿eh? No estamos hablando de un cuento de Julio Verne, sino de una tecnología que, en teoría, se desarrolló en plena era atómica, casi a la vez que la televisión empezaba a despegar. Claro, la pregunta del millón es, pero bueno, ¿y esto cómo funcionaba? ¿Cuál era la ciencia? O la pseudociencia que había detrás de este visor del tiempo. Pues la explicación que daba Pellegrino se apoyaba en una idea, la verdad es que es sorprendentemente simple. El principio básico es uno que seguro que suena a todo el mundo. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pellegrino decía que todo el invento se basaba en eso. Su teoría era que las imágenes y los sonidos del pasado en realidad nunca desaparecen del todo. Se quedan ahí, como una especie de eco energético flotando en el ambiente. Ojo, y esto es súper importante para entenderlo. No hablamos de una máquina del tiempo de las películas, ¿vale? Nadie se montaba en nada para viajar al pasado. El cronovisor era, en esencia, un visor. Imagina una ventana al pasado, no una puerta para cruzar. Esa es la clave. El funcionamiento, según lo describía, era muy parecido al de una tele cósmica. Piensa en esto. El pasado deja esos ecos de energía, ¿verdad? Ondas de luz y sonido que siguen vibrando por ahí. Pues el cronovisor, supuestamente, era capaz de sintonizar esas frecuencias antiguas, como quien busca un canal, y recomponer la imagen y el sonido originales. Vamos, como hacer zapping y de repente encontrarte con un discurso de Cicerón. ¿Vale? La teoría es una cosa. Pero si la máquina de verdad funcionaba, ¿qué demonios vieron con ella? Y aquí es donde la historia se pone de película, porque estamos hablando supuestamente de algunos de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Agárrense, porque la lista que dio Pellegrino es alucinante. Dijo haber presenciado la vida y la crucifixión de Jesús. Ahí es nada. También la destrucción de Sodoma y Gomorra. La mismísima fundación de Roma allá por el 753 a.C., e incluso afirmó haber visto las tablas de la ley originales de Moisés y haber escuchado discursos de Cicerón o de Napoleón. Es que es increíble. Claro, aquí es donde uno se para y piensa, un momento, si existía una máquina así de revolucionaria, ¿dónde está? ¿Por qué no la conocemos todos? ¿Por qué no está en un museo? Es la pregunta lógica, ¿no? Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más oscura, más de thriller. Según Pellegrino, el propio equipo, con el Vaticano al tanto, se dio cuenta del poder que tenían entre manos. Era demasiado peligroso para la humanidad, así que tomaron una decisión drástica. La máquina fue desmontada y sus piezas enviadas a lugares secretos. Se habla de Suiza, de Japón. Y a partir de ese momento, silencio. Se le perdió el rastro por completo. Lo único que, según la leyenda, quedó de todo aquello fueron unas pocas fotografías bastante borrosas y de muy mala calidad, como supuesta evidencia. Una evidencia, por cierto, muy controvertida. El resto, se desvaneció. Y con esto llegamos ya al capítulo final de esta historia, a un enigma que a día de hoy sigue sin resolverse. Y sobre todo a la insistencia final, hasta el último momento, del hombre que lo empezó todo. Nos plantamos en el año 1994. Han pasado décadas desde que supuestamente se construyó la máquina. El padre Pellegrino está ya al final de su vida y ¿saben qué? No se había movido ni un milímetro de su historia original, ni una coma. De hecho, en una de sus últimas cartas se le atribuye una frase que es lapidaria. El cronovisor existe y es una verdad, así de rotundo. Una afirmación que mantuvo hasta el final de sus días, dejando su testimonio como el pilar, la viga maestra, sobre la que se sostiene toda esta increíble leyenda. Y así llegamos al final. La historia del cronovisor nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que sigue igual de viva hoy. ¿Estamos ante los restos de una tecnología secreta, algo revolucionario que se ocultó al mundo? ¿O es, simplemente, una de las leyendas urbanas más fascinantes y mejor construidas del siglo XX?
La respuesta de momento parece que sigue perdida, en el tiempo.